Vivo. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches aquí. Bienvenidos a Sinapsis Sport. Un día más de jornada deportiva. Vamos a culminar ya la semana. Qué mejor hablando de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, que es el fútbol, ¿no? Para ello tenemos un excelente invitado, un gran profesional. Tenemos el agrado de poder aquí compartir conocimientos, experiencias con su persona, ¿no? Bien, para ello voy a presentar a mis compañeros que están aquí para poder hacer este conversatorio. Tenemos al profesor Arquímedes Acosta, al profesor Carlos Cuadros, al profesor Miguel Salazar y al profesor Rodrigo Arau. Sí, adelante chicos. Gracias Jaime. Sí, buenas noches a todos los que nos están escuchando en estos momentos, a mis compañeros aquí presentes. Encantados de una vez más presentar un conversatorio, esta vez domingo, poco inusual en nosotros, pero igual siempre con las mismas energías y definitivamente compartiendo una vez más este conversatorio que estamos segurísimos que va a ser bastante productivo. Sí. Un saludo con todos los seguidores de Sinapsis Sport. Hoy un día más con ustedes. Espero que sea una charla amena, muy divertida, muy buena, para que ustedes la puedan gozar, divertirse. Así que nada, espero que sea una buena charla. Y sin más preámbulos, me paso con el mío, con Rodrigo. Buenas noches a todos los seguidores del Facebook Live, a todos los colegas que están en el Zoom. Hoy un domingo, día familiar, pero aquí estamos para compartir, ¿no? Para hablar de este deporte que tanto nos apasiona, con un increíble invitado, como ya lo mencionaron. Voy a pasarle la posta a mi colega Arquímedes para que lo presente y empezar con el conversatorio. Gracias, Rodrigo. Muy buenas noches con todos los seguidores de Sinapsis Sports. Bien lo dijeron ustedes, una semana muy productiva, pero la cerramos con broche de oro. Y siempre cumpliendo con alegría la finalidad que tenemos de compartir experiencias y conocimientos para seguir sumando y estar siempre al servicio del entrenador peruano. Y precisamente hoy para poder cerrar tenemos un invitado muy especial con presencia en el fútbol profesional, arequipeño. Él estuvo dentro de lo que es la formación de menores también, pero hoy viene haciendo un buen desempeño en lo que respecta a la asistencia técnica de un destacado director técnico como lo es el profesor Roberto Mosquera. Él tuvo presencia tanto en Bolivia, en Perú, con el Club Binacional, y actualmente viene laborando con un gran equipo reconocido, el Club Sporting Cristal. Entonces queremos hacerle la invitación muy cordial y hacemos la bienvenida al profesor Claudio Bustamante. Buenas noches, profesor, y bienvenido a Sinapsis Sports. ¿Qué tal? Un gusto hablar con ustedes. Buenas noches con todos los que se han unido a la transmisión con ustedes y para empezar este bonito conversatorio. Gracias, profesor. Siempre el agradecimiento a nombre de Sinapsis Sports por su tiempo. Es un domingo que quizá hay que pasarlo en familia, pero a los que nos apasiona el fútbol, todos los días podemos pasarnos hablando de este maravilloso deporte y sin cansarnos. Y por eso va nuestro agradecimiento y siempre como inspiración, como los primeros pasos para nuestros colegas que están detrás de las pantallas, es la pregunta de cómo es que usted ha iniciado en este hermoso deporte. Cuéntenos un poco su trayectoria. Bueno, a ver, yo empecé desde muy niño, en verdad. Tengo yo una frase que comento siempre con mis amigos muy cercanos a manera de broma, que les digo que analizando mi vida no sé bien si me gusta el fútbol o no. No he tenido otra opción en la vida, es lo único que conozco. Yo nací gracias al fútbol, estudié el colegio gracias al fútbol, la casa que viví fue gracias al fútbol, donde me crié. Me alimenté gracias al fútbol. Pasa que mi papá fue futbolista profesional y luego fue entrenador de fútbol. Muy destacado en ambas labores. Fue campeón nacional con Melgar en 1981.
y él allá es un referente, es un ídolo en Arequipa. Luego se hizo entrenador de algunos equipos, Melgar fue el equipo que más dirigió, y por esta, o sea, la base económica familiar ha sido debido al fútbol. Entonces yo en verdad sabía que olía a frotación antes que leche, olvídate, o sea, he estado muy ligado al fútbol toda mi vida y empecé desde muy chico, como todos, yendo a una academia de fútbol. Caso curioso, mi papá no quería que sea futbolista. Para esto vengo de una familia futbolista, el hermano de mi mamá igual futbolista profesional, selección peruana, qué sé yo. Entonces, ahí mi sesgo fue claro desde que abrí los ojos al mundo con el fútbol, muy relacionado al fútbol. Yo iba al estadio y no tenía uso de razón. Desde que estaba en la barriga, cuando estaba en la barriga de mi papá estaba jugando una Copa Libertadores. Fíjate, supongo que mi papá con la esperanza también de que agarre algo de la genética, pero la verdad, poquito, me tocó chispas de genética nomás. Bueno, entonces terminando esta formación deportiva escolar y todo esto, me llamaron a jugar fútbol profesional de Melgar. Estuve 7 años en Melgar. Luego ya me tocó ir, estuve en Deportivo Municipal 2 años, estuve en el Sport Ancash 1 año y así, bueno, en Galvez de Chimbote, y bueno, mi carrera profesional se fue por diversos puntos del país, hasta que llegó un momento donde decidí no jugar más, se estaban alejando todas las expectativas que yo tenía hacia el fútbol, y me pongo a estudiar. Paralelamente yo al fútbol estudié algunas cosas, una de ellas fue administración de empresas, entonces empecé a dedicarme a ese rubro mientras estudiaba para entrenador, que en un principio era un poco reacio a la idea, pero después sí accedí, y uno de los que me animó fue justamente el profesor Roberto Mosquera, con el que trabajo hace un poco más de año y medio. Y él, desde que yo jugaba, él me tuvo en algunos equipos, él me llevó a algunos equipos, y desde que jugaba me decía que si no quería ser entrenador, que él me veía cualidades. No sé si me veía muy pocas cualidades para jugar o muchas cualidades para dirigir, pero Creo que lo me lo segundo. aconsejó, me lo recomendó, ¿no? Desde que yo tenía que 25, 26 años. Y de esa forma es como, bueno, entonces, por ejemplo, no sabíamos el punto de que siempre usted estaba con el fútbol. Y qué importante es ahora poder saber a los colegas que están, que nos siguen, que si bien es cierto, algunos nacen o algunos tienen la posibilidad de estar en provincia para el fútbol, y hay muchas provincias donde de repente no se promueve mucho el fútbol, y hay deportistas muy destacados y a veces no llegan a cumplir esos sueños. Entonces, qué importante es en Sinapsis Sport, estamos viendo eso, conocer a los profesionales peruanos que vienen destacando, y lo felicitamos, profesor Claudio, porque lo que usted está consiguiendo el día de hoy es porque ya lo tiene prácticamente en la sangre. Y esperemos que en un tiempo no menor ya esté dirigiendo a algún equipo de día, porque consideramos por parte nuestra que hay la capacidad del profesional peruano para poder tomar el mando de un equipo. Te agradezco, Arquímedes, ese deseo. Esperemos que se convierta en realidad en algún momento, pero igual hay que capacitarse mucho. O sea, el tema de ser entrenador no te faculta, te da el plus de haber tenido experiencias cercanas, pero esas experiencias pueden ser vividas o pueden ser hasta imaginadas, ¿no? O sea, eso no descarto a alguien que no haya jugado al fútbol profesional como un buen entrenador. De hecho, hay bastantes ejemplos de entrenadores muy destacados. Pero igual las cosas uno tiene que capacitarte. Es más, yo siento que el futbolista tiene un camino un poco más complejo para dirigir, en el sentido de que generalmente el fútbol demanda mucho tiempo, o el fútbol de alto rendimiento te demanda mucho tiempo y te alejas un poco de los libros. Aparte de que vienes la mayoría de futbolistas vienen de un estado socioeconómico y sociocultural golpeado por la situación natural del país en el que vivimos. Entonces, al tener un alejamiento de los libros, cuesta volver a tomarlos nuevamente.
y a veces también vives en un medio donde crees que el haberlo jugado, repito, te faculta de tener un conocimiento para poder enseñarlo, y no es tanto así. Y a veces esas experiencias que uno gana en fútbol profesional es gradual, puede ser en porcentaje. Alguno puede ganar el 5% de esto, alguno sí puede sacar mucho crédito de esto, pero después las nuevas metodologías y la información que hay ha crecido mucho, ha evolucionado muchísimo el fútbol y va evolucionando de verdad bastante rápido, no solo con las ayudas ergogénicas, que estamos hablando de nutrición, de psicología deportiva y un montón de cosas que hoy por hoy son fundamentales en el alto rendimiento, sino también en el tema técnico-táctico, ¿no? que seguramente a los entrenadores es lo que más nos jala y nos apasiona. Entonces hay una carrera larga, yo estudié 4 años para ser entrenador, de ahí fui docente, o sea, tuve mucha suerte en verdad por cómo se fueron presentando las oportunidades y la toma de decisiones que fui durante este proceso fui haciendo, pero no creo que tenga mucha ventaja o desventaja según cómo se vea el que haya jugado fútbol y el que no. Claro, pero sí, sin duda es algo que se sinergiza porque, ¿no?, una parte complementada con la otra, de alguna manera las vivencias en los camerines, tanto como jugador, ya saben cómo experimentarlas, y después también como entrenador, que ya puedes, ¿no? La empatía es como que te lleva a, yo pasé esto, me gustaría que esto suceda de esta manera actual. Yo creo Particularmente sí, a mí me ayuda mucho, pero he tenido entrenadores que han sido exfutbolistas y que parece que nunca estuvieron en un camerín, que te maltrataban, que te pasaban, o sea, cosas que uno dice, pucha, él no está sintiendo como el futbolista, y él ha sido futbolista. Y es lo que sucede a veces con los padres, que a veces dicen que la vaca se olvida cuando fue ternera, ¿no? Cuando al hijo le corrigen cosas que ellos en su juventud, adolescencia o niñez también hacían, entonces ahí los tíos te cuentan y dicen, no, sí, que te va a corregir si yo lo conozco como era y cosas así. Igual lo mismo pasa con los entrenadores, pero a ver, si personalizo un poco el tema y yo te brindo una opinión muy personal, a mí sí me ha servido muchísimo, pero todo, desde ver a mi papá, cómo se dirigía, de la parte de cuando mi viejo jugaba no recuerdo, la verdad, no tengo recuerdos de eso, pero sí cuando entrenaba, porque yo era como su asistente chiquito, yo recuerdo que tenía 7 años, una anécdota muy graciosa. Todos los niños van al estadio y están siguiendo la pelota y viendo que haya gol. Yo me acuerdo que cuando iba al estadio tenía 7 años y miraba cómo quedaban parados atrás. Y ahora recién le encuentro gracia, porque todos se reían y me decían, no disfruta ni un poquito, ha dejado de ser niño, ¿no? Entonces yo volteaba y decía, oye, están quedando mano a mano, cosas así, ¿no? Y era muy pequeño. Entonces, bueno, el tema es, en conclusión, que estas vivencias no siempre te dan un gran plus. Hay que saber asimilarlas, hay que saber recepcionarlas para poder recién brindarlas. me queda claro. Jaimito, ¿cómo vamos? Bien, profe, muy bien. Aprovechando también con el profe, muchas gracias también por estar aquí presente con Sinapsis Sport, y también manifestar, profe, que hay muchos saludos para el profe Claudio, ¿no? De parte de saludos de Sandro Córdoba, de Enciso Ruiz, de Noriega Peralta, de Mar Huachipa, dice demasiada calidad de profe Bustamante, saludos de su alumno Nico Rosales, de Alan Gabriel, saludos de Enciso Ruiz, ¿no? De Ceful Promoción 2017, dice profe, muchos saludos para usted. Y también pedirle, ¿no? Pedirle que puedan compartir la transmisión para poder seguir este conversatorio con la calidad con el profesor Claudio Bustamante, ¿no? Y aprovechando, profe, para una duda, una pregunta. ¿Cómo o cuál es el rol de usted, ¿no?, como asistente para hacer una planificación, ¿no? Digamos, usted o con todo el comando técnico llega a un equipo a inicio de temporada, ¿cómo hace su planificación? O a mitad de temporada o a mitad de año, o a mitad del torneo, cuando agarran los equipos, ¿no? ¿Cómo es el rol de ahí, profe?
Bueno, primero déjame saludar a todos los que están en la transmisión. Agradezco mucho los saludos. La mayoría de los chicos que me has leído han sido mis alumnos en ese pool cuando fui docente del instituto. Así que les mando muchos cariños, de verdad. Me emociona, así no parezca. No soy mucho de mostrar emociones, pero me emociona bastante poder saber de ellos y que manden los saludos. Así que se los retorno. Las planificaciones dependen mucho de una serie de factores a tomar en cuenta. Por ejemplo, si es ciudad de altura o no, cuántos elementos con los que cuentas en el plantel, cuáles son las características principales que tienen. El torneo, por ejemplo, el torneo boliviano es distinto al torneo peruano. Se toma un montón de variables en cuenta, en el cual está sumergido todo el comando técnico. Desde mi experiencia en el fútbol profesional, recae un poco esta responsabilidad un poco digo porque es, digamos, el eje principal y alrededor empezamos a opinar. Sebastián Salvatore, que es el preparador físico del comando técnico, que, bueno, además está, creo decir, mejor dicho, los logros están a la vista para decir cuán bueno es. Es buenísimo, la verdad. Entonces, tomando todas estas cosas en cuenta, se empieza a desarrollar la planificación en todos los sentidos. O sea, en el tema, nosotros usamos una metodología integrada, que es los 4 aspectos del fútbol, pues no físico, técnico, táctico y psicológico, poderlos integrar para poder ir desarrollándolos de menos a más, siempre bajo el modelo, estilo que tiene el profe Roberto, y él es definitivamente la cabeza que orienta y organiza todo esto, la finalidad desde la parte táctica a comenzar, porque como te digo, se hace un análisis jugador por jugador y grupal de lo que podría necesitar a priori el equipo. No hay una hoja de ruta donde diga, ok, sí, mira, el primer trimestre trabajamos muchos aspectos defensivos, el segundo trimestre muchos aspectos ofensivos. No hay una hoja de ruta tal cual, pero sí intentamos que las capacidades físicas de los futbolistas sí vayan en evolución a lo que requiere el fútbol profesional. Por ejemplo, el volumen de oxígeno que tiene que estar en 60 milimoles por kilogramo de peso, elevarlo hasta esa instancia sí es lo que requiere el fútbol profesional. El tema del futbolista que esté con entre 9 y 11% de grasa corporal es lo que requiere un futbolista de alto rendimiento. Entonces esas cosas sí se tratan de lo antes posible llegar a esos con estímulos sin perder de vista los otros factores técnico, táctico y psicológico, lo antes posible tenerlo al futbolista acondicionado para poder competir. Y bueno, yendo directamente al tema de planificación, se planifica esto por microciclos. Nosotros usamos los microciclos semanales, donde depende si es que llegas a inicio de temporada, hay un espacio por ejemplo, de 5 semanas, donde se organiza en semana ATR, por ejemplo, ¿no? El tema de asimilación, transición y realización. Entonces, así más o menos llevamos hasta el inicio de temporada, pero esto que le llaman la pretemporada, que es, yo creo que el nombre está muy bueno porque es justo antes de la temporada, no tiene que ver mucho con el tema tradicional que era, como se dice en el argot deportivo, meterle palo al futbolista hasta que las 2 últimas semanas, darle un poquito más la pelota para que entre en contacto. Y no es tanto así, se intenta hacer algo integrado para buscar su mejor performance antes del inicio del torneo. Claro, con lo que usted nos manifiesta, y seguramente que hay muchos colegas o futuros colegas también ya están tomando nota para que puedan más adelante surgir en esta carrera que es medicina, ¿no? Medicina, también sin una duda poder ratificar y hacer
una conexión con el comando técnico. Eso muchas veces da los frutos más adelante, ¿no? Sí, Así continuamos. es. Sí, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Sin salir mucho de la línea, me imagino que dentro de, cuando llegas a un equipo, de lo que planificas es de repente poder promover a algunos jugadores, ¿no? En este caso de reserva. Entonces, mi duda va, ¿cómo lo llevan? ¿Cómo llevan esa promoción? Es decir, el jugador está en reserva, ¿qué más o menos ven para subirlo al primer equipo, a los entrenamientos? Y de ahí, ¿qué observan para poderlo meter de repente en una lista de 18 y cómo llevarlo hasta el debut, ¿no? O desde su punto de vista, cómo debe manejarse. Claro, Rodrigo, buenas noches. A ver, en el tema también igual es muy variopinto nuestro Perú. No es lo mismo estuvimos en Binacional, por ejemplo, que sus divisiones menores y su reserva, había una brecha muy grande con los jugadores del primer equipo. Nosotros generalmente lo que el profe hace es invitarlos a hacer sparring del primer equipo para ahí ir visualizando que cuánta cualidad y condición hay en los chicos de divisiones menores. Evidentemente también llegando se pide un reporte, si es que han dejado algún reporte los técnicos anteriores o las personas auxiliares que han estado cerca de estos chicos o directamente con el entrenador de reserva o de una división menor para ver que si hay algún chico que esté cerca de poder jugar en el primer equipo. Entonces, con esa información y depende mucho de las necesidades del equipo. Pasa también, hay que tener en cuenta que eso es el gran cambio que yo noté de estar en divisiones menores a estar en la profesional, el tema de los resultados. A veces no se te premia promover muchos chicos, si no, está surgido de resultados y quieren que ganes el fin de semana. Y nada, voy a robar un poco las palabras de Bielsa, que está tan de moda ahora que subió con el Leeds, nuevamente hablan mucho del profe Bielsa, que él dice que el mismo argumento se usa para el triunfo que para la derrota. Entonces, lo contextualizo. Si tú promueves un chico y pierdes el partido, este burro, ¿cómo va a jugar con Claro. el chico? Y si ganas, dices, no, qué bien, mira cómo incluso promueve juveniles y encima gana, es un genio este entrenador. Entonces, lo que sí más bien es claro para todos es que hay una distancia entre un chico de reserva y un chico que ya tiene años en la profesional en el fútbol peruano. En el fútbol argentino, uruguayo, quizás tú ves un chico que recién está debutando, está en sus primeros partidos y de repente por la cara muy joven puedes identificar quién es, pero si no, lo ves jugando a la par y no te das cuenta quién es el juvenil, porque está preparado en todo sentido para poder asumir ese reto. Acá no sucede tanto. De repente en equipos que cuentan con bases sólidas en menores, yo trabajé 2 años en Alianza, por ejemplo, en Alianza se estaban haciendo muy bien las cosas, no dudo que sigan haciendo así, porque tienen profesionales de primera línea, y se hacían muy bien las cosas, la verdad. Pero también imagino que depende mucho del modelo de juego del entrenador de primera, por eso creo que en los últimos años no se ha visto mucha promoción, por lo menos en Alianza, de jugadores, excepto apariciones y luego pasaba un trecho largo, excepto el chico Kluivert Aguilar, que es un caso especial, ¿no? Y así en Cristal y así en la U. Pero bueno, entonces la evaluación básicamente es la competitividad que tiene con gente de primera, ¿no? Acá, por ejemplo, había un chico en reserva, Benjamín Villalta, en Cristal, y que fue sparring y se vio que tenía muchas condiciones, muchas cualidades, y ya está en el primer equipo entrenando, invitado por el profe Roberto, pues, ¿no? Para que entrene con nosotros, y no ha desentonado. Es un chico que vamos. Ahora, tenemos 5 puntos, estamos a 10 del puntero, con 5 fechas ya jugadas. Hay ciertas necesidades donde Claro, que van antes.
vamos a ver cómo se va presentando. Es también circunstancial esto, pero desde que alguien está en el primer equipo ya pues, tiene una posibilidad definida de poder jugar. La política que nosotros manejamos es que el fútbol no es ni de los chicos, ni de los viejos, ni de los de experiencia, el fútbol es de los que lo saben jugar. Entonces, si en la semana se ve algo que ya está, es porque va a jugar. Y si es que no, ténganlo por seguro, es por esta distancia que hablo entre la división, lo que cuesta ir de una división menor a reserva, que tiene un costo, que hay eso justo hablábamos en Cristal, porque hay demasiada distancia, bueno, no demasiada, pero sí hay una distancia tangible. Y de reserva a primera división hay una diferencia. Entonces, esos huecos son los que como nosotros, como entrenadores, estamos obligados a reducirla, a ponerla lo más cercano posible a un chico, y eso sí hay que hacer un mea culpa, donde ya tendríamos que tener un montón de análisis al respecto. Pero aún con todo, creo que hay bastante responsabilidad que recae sobre nosotros los entrenadores que tenemos a los chicos a edades tempranas. Y profe, ahora, perdón que para ampliar un poquito, usted lo dijo, ¿no? El tema de que el primer equipo tenga el modelo del juego, o perdón, las divisiones menores tengan un modelo de juego similar. Entonces, de repente en Cristal, desconozco, no sé, se mantiene eso, ¿no? Que la reserva juega con un modelo de juego muy similar al primer equipo, pero por ejemplo, no sé, en Bolivia o no sé, en Binacional, cuando usted me dice que hacen sparring con las reservas para ver juveniles que puedan cumplir con las expectativas de lo que le falta al primer equipo de repente, ¿no? Entonces, también hay una comunicación entre los entrenadores de reserva y la profesional que jueguen en un sistema parecido, en un modelo parecido, mejor dicho. No se obliga a nadie, en verdad, le quitas también al entrenador que ponga de manifiesto sus propias ideas. Roberto es muy respetuoso en ese aspecto de las metodologías personales. Por ahí si hay algún acercamiento del profesor de reserva, si él le da unos consejos de alguna cosa puntual, pero no se le limita porque nosotros creemos que el jugador tiene que saber jugar en todos los sistemas, en todos los puestos y con todos los modelos. Porque hay dos cosas muy marcadas para mí a edades tempranas en el fútbol peruano y que a veces se confunden, que es el jugar bien y el saber jugar, que son dos cosas distintas. Una cosa es jugar bien al fútbol y otra cosa es saber jugar al fútbol. Entonces, por ejemplo, un chico, qué sé yo lo pongo a jugar a fulbito a alguien del Porvenir, no sé, de La Victoria, del Callao, con Gerard Piqué, y probablemente le haga 4 guachas y 50 goles en, no sé, en media hora. Pero yo no sé quién sabe jugar más, o bueno, sí sé quién sabe jugar el fútbol, y que no te hace de repente muchas pataditas, te pasa mucho la pelota por encima del pie, no es muy vistoso, pero mira dónde juega y mira lo que logra. Entonces, una cosa es jugar bien y otra cosa es saber jugar. Bueno, en ese sentido, como te digo, se le da mucha libertad a los técnicos de menores y está el profe abierto al diálogo, a que se acerquen y le digan algo. No hay una imposición. Ahora, el caso de Cristal, como tú has dicho, es muy distinto a lo que nos ha tocado vivir por lo menos cuando yo he estado en el comando técnico, a las otras dos experiencias en Bolivia y en Binacional, que sí había una carencia en el tema de divisiones menores. Claro, Sí. bacán, interesante. No sé, Sí, Jair. sí, bien, bien, profe. Justo, bueno, ahora sabemos que el presente suyo es el trabajo en el fútbol profesional, pero bueno, nos comentó por ahí también que trabajó en las divisiones menores y para quizás no alejarnos tanto del tema, queríamos brevemente mencionar algo al respecto, justo hablando del modelo de juego, de las ideas de juego. Bajo su punto de vista, porque sabemos que ya, bueno, al menos no se desempeña en eso, pero en algún momento lo hizo, bajo su punto de vista, eh, muchas instituciones quizás son de mantener una idea, de ser poco flexibles en la forma de jugar de sus categorías, porque existe. Y por ahí bien lo mencionaba usted, de que prefiere de que el jugador sepa jugar con 2 delanteros, con 3 delanteros, en diferentes sistemas, con diferentes ideas quizás.
Entonces, eso parte de la preparación que deben de tener en inferiores, ¿no? En menores. Entonces, bajo ese concepto, podríamos decir que lo recomendable en menores es justamente eso, buscar no necesariamente ser de pensamiento tan rígido, de decir se juega siempre así, 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 y respetando eso, o usted quizás nos podría comentar al respecto de quizás se debería de ser un poco más flexible en ese sentido, para Yo buscar creo, justamente ese jugador que en un futuro sirva para el fútbol profesional. sí, yo creo mucho en la flexibilidad, creo muchísimo en la flexibilidad y yo creo que con el conocimiento que todos tenemos por la globalización y por toda la información que hoy por hoy hay con respecto al fútbol, eh, creo mucho en que la modernidad va con respecto de la mano con la adaptabilidad. Y esta adaptabilidad tiene que ver que le funciona a tu equipo, que le funciona a tu país, que le funciona a tu región, o sea, con un modelo de juego, pero que tenga una cultura deportiva de donde venga y a partir de ahí empezar a dar esta flexibilidad a los chicos que puedan adaptarse a diferentes maneras, modos, formas, sistemas de poder jugar al fútbol. Así que a modo muy personal, no creo que sea, ojo, una verdad absoluta lo que yo digo, al contrario, más bien, creo que a partir de eso se podría abrir muchas polémicas, ¿no? Porque lo que yo digo es en cuanto a lo que creo, de lo que he investigado, de lo que yo, pero es algo muy personal finalmente. Y yo creo mucho en la flexibilidad de la enseñanza de los chicos a edades tempranas para el entendimiento justamente del juego. Excelente, profe. Sí, ¿no? Y definitivamente se trata de eso, ¿no? Que nos exprese lo que usted piensa, sus conceptos y sin duda eso es así. Por ahí a veces lo que fortalece ese pensamiento es justamente de que por ahí siempre llevan el fútbol por el camino de ser coherente y si en el futbolista de menores buscamos esa rigidez, obviamente cuando llegue a ser profesional se va a acostumbrar o quizás le va a costar mucho adaptarse a otros entrenadores, a otras maneras de jugar. Entonces, quizás eso es lo que a veces fortalece, pero sin duda que hay diferentes ideas, hay diferentes formas de pensar y como bien las dice usted, se respetan. Pero, profe, justamente hablando de lo que mencionaban hace poco también, el tema de la exigencia que conlleva el fútbol profesional, el ver si un jugador juvenil recurre las necesidades para el fútbol profesional. Hablando de eso netamente y ya quizás generalizando un poco y no yendo tanto al fútbol juvenil, sino al fútbol profesional en sí, sabemos que en Cristal ahora tienen un plantel joven, un plantel quizás no de mucho promedio de edad, pero que sin duda por ahí la duda es qué tan difícil va a ser el hacer de que esos jugadores asuman la responsabilidad, porque seguro que son jugadores muy preparados y eso no le cabe duda a nadie, pero el jugar el fútbol profesional conlleva justamente lo que mencionaba usted, una presión por el resultado, por la coyuntura que abarca. ¿Cómo abordar ese tema desde el comando técnico, desde el rol directamente ustedes, ¿no? Como cabezas de equipo? Sí, el equipo es bastante joven, el equipo no llega a 23 años de promedio de edad, donde hay jugadores ya con bastante experiencia, que son los menos, y hay un grueso de chicos que vienen con poco tiempo en primera, pocas temporadas y no muchos partidos. Y eso es precisamente un reto para nosotros, el poder madurarlos de diferentes maneras, a veces un poquito artificialmente, porque lo natural es que hayan cumplido, como digo, es un proceso como por ejemplo en Argentina, que son muy competitivos sus torneos, tienen mucho roce internacional y una serie de partidos con unas estructuras de menores ya con el tiempo ya con bases sólidas, y lo digo con conocimiento de causa porque me tocó hacer una pasantía en Argentina el año pasado, perdón, y me di cuenta de la realidad de las divisiones menores allá. Entonces, nosotros como comando técnico tenemos que dar estas experiencias a los jugadores de uno u otro modo, y eso es un contexto amplio en el cual
una de las partes, digamos, en campo son los entrenamientos contextualizados, donde ellos, su toma de decisiones no se ve afectado por bueno, te hablo un poquito de neurociencia, digamos, de un parálisis de imágenes que se da cuando uno, lo que en el argot se llama la duda, ¿no? Dudó por esto, en la duda se le fue la ejecución de una acción determinada. Entonces, un poco hacer los entrenamientos contextualizados. Tenemos un área de psicología en el club, que también cumple su rol, y ahí está un poco a los jugadores hablándoles, dándoles charlas, y este rol también pasa mucho por el entrenador. No es lo mismo que te diga el psicólogo o que te lo diga tu entrenador algunas cosas. Entonces, eso nos ayuda mucho porque Roberto es un académico, entonces él tiene mucho conocimiento de algunas áreas, y bueno, en esto estamos involucrados todos, porque no es que el profe está en todas, al contrario, más bien, el profe se tiene que enfocar en lo que le pide su posición de cabeza de comando técnico, y todos los demás tenemos que estar haciéndole el soporte necesario para todas estas cosas, estar atento a qué necesidades tiene el jugador en especificidad para poder cubrir desde, por ejemplo, que se perfila mal este jugador, y eso hace que tome que él mismo, al perfilarse mal, se encierre en una jugada, su tiempo-espacio se acorte, le tome más minutos decidir, pierda una pelota, y en la tribuna alguien pueda decir, no, es que no tiene experiencia, está chico todavía, y eso es medio dual, viene de otras cosas que finalmente la sumatoria de todo esto hace que alguien pueda se le pueda ver con más experiencia, que en realidad yo creo que es más con la toma de decisiones. Creo que la experiencia tiene que ver mucho con la toma de decisiones. Los jugadores que tienen muchos más partidos y más recorrido generalmente deciden bien. Entonces, así lo tratamos de abordar. Afortunadamente en Cristal hay un staff multidisciplinario que abarca muchas áreas, y hay bastante en el comando técnico que te permite, la verdad, hacer un trabajo que esperemos se vea reflejado lo antes posible en resultados positivos. Después, la vida dirá cómo van caminando las cosas. Dios quiere de verdad que nos vaya muy bien. Perfecto, profe, sí, y por ahí, bueno, a veces escuchándolo un poco se trata de quizás acelerar esos procesos que los chicos no tuvieron, porque a veces el tener un grupo joven, y como bien lo decía usted, hacen alguna acción mal durante el juego, a veces también es porque llegan jugadores al fútbol profesional que el talento sin duda lo tienen, pero que a nivel de fundamentos individuales, de aspectos que quizás no llevaron en la formación, los limitan luego a tener que tener un buen papel, como decía, como pasa en otros países. Entonces, sin duda es quizás una deuda pendiente que se tiene, pero directamente a ustedes como comando técnico del equipo profesional, quizás no se dificulta porque sin duda tienen la capacidad de hacerlo, pero quizás estamos en ese, en ese lugar de tener que hacer más trabajo que quizás no se hizo en las inferiores, ¿no? Entonces, no sé si quizás nos podría contar un poco, porque en realidad es una realidad, ¿no? Es algo que pasa, y cómo abordan quizás ese tema, porque como le digo, es a veces que quizás acelerar el proceso dentro del tiempo que lo tienen ustedes. Sí, es lo que toca, en verdad, es lo que toca. O sea, ya estás, no vas a poder escudriñar y decir en qué momento quién falló, por qué y cómo. Es un tema de la diferencia, justamente toco que había tocado minutos antes del fútbol profesional, que te piden resultados ya. Entonces ya estás sobre el caballo, hay que hacer cosas y no quejarse. Entonces, una vez que estamos ahí, el tema es simplemente mucha observación, mucho testear desde diferentes puntos a los chicos para ver, y mucha observación para ver cuáles son las carencias que por ahí se le puede apuntalar, para que finalmente a la hora de competir puedan resolver bien y estar a la altura de lo que pide un club grande, ¿no? Entonces, es lindo porque es un reto.
es lindo, en verdad, es lindo. Ahora, lo ideal también es que esto vaya de la mano con jugadores de experiencia, porque finalmente eso también te enseña, ¿no? Por diferentes motivos. Te podría mencionar desde la neurona espejo hasta el estímulo simplemente de ver a un jugador que uno admira o ve, o incluso el diálogo. Y yo soy muy creyente del futbolista. El diálogo dentro de la cancha, dentro del camerín, para mí es sumamente importante. Entonces, incluso desde esos diálogos, uno puedes poner tus alertas, perdón, al servicio del siguiente entrenamiento o durante el entrenamiento, y estar más presto a todo lo que te rodea en tus sentidos, ¿no? Sensoriales, visuales, qué sé yo, para poder tener un aprendizaje, y esto acorta tiempos. Entonces, es un reto, es lindo, en verdad. Después, como te digo, eso es una opinión personal y vamos a ser juzgados finalmente por nuestros resultados. Pero hay que tener finalmente mucha observación y también test, ¿no? Los test las evaluaciones todo lo cuantificable, que nosotros trabajamos con GPS. Ahora estamos trabajando con un sistema que se llama Player Load, que te va marcando muchísimas cosas, te va cuantificando cargas en los movimientos de los chicos, en qué momento por ejemplo, seguiría por el calor del cuerpo humano. Entonces donde estuviste más tiempo, ahí te empieza a marcar. Entonces ya te das cuenta que no se están moviendo, y eso es información en tiempo real. Entonces ahí mismo en el entrenamiento tú ves, o te pasa la voz el analista y te dice, oye, tal chico tiene mucho tiempo, ha marcado el player load mucho tiempo en este lado. Entonces ahí empiezas a recomendar cosas y hacer. Pero es fútbol. Puedes tener todas las herramientas del mundo, puedes tener y nada, no, eso no te garantiza absolutamente nada. Te mejora absolutamente. Yo soy un creyente de las nuevas herramientas, pero después no es garante de cómo vayan a ir las cosas. Excelente, profe, bien, clarísimo. Dale, Carlos. Sí, sí, mucho gusto escucharle, profesor Bustamante, sabe que tiene mucha experiencia en temas de fútbol, en menores y primera división. Y más que todo, yendo a la parte de campo, ya con los jugadores, ¿cómo se divide el trabajo con los jugadores, usted y el técnico, ¿no? O sea, si usted tiene un grupo aparte o los dos juntos están con el grupo, ¿cómo es esa división en el campo con los jugadores ya en el entrenamiento? Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? También un gustazo. Gracias. Eso es muy variable, porque generalmente vamos juntos, ¿no? Porque los grupos, el grupo trabaja junto, a menos que sea, por ejemplo, un trabajo específico por puestos, donde de repente vamos a trabajar la parte ofensiva y la parte defensiva en en dos grupos distintos, donde la parte ofensiva se cubre de un lado, atacándolos a los defensores, por ejemplo, en superioridad numérica, y al otro lado, en igualdad numérica, los atacantes necesitan estar en igualdad numérica porque están cumpliendo otra función. Entonces ahí de repente a veces vamos 1-1, cada grupo. Generalmente es juntos, ¿no? Generalmente en el trabajo táctico estratégico específico, el profe, yo soy simplemente el soporte del tema. Entonces, y eso sí me toma mucha observación, porque el profe tiene muchísima experiencia, mucho conocimiento, y generalmente él está viendo constantemente que si hay algo, mi función casi prácticamente en esos tácticos estratégicos es la del copiloto. Así haya cosas evidentes, igual decírselas. Por ejemplo, estamos haciendo marca y cobertura, y un jugador de repente estuvo muy cerca de otro y no guardó la distancia de 6 y 8 metros que tiene que haber entre jugador y jugador para hacer una correcta cobertura, y también no descuidar su zona. Entonces me acerco, y así lo haya visto, igual es mi función, la del copiloto, que te va leyendo y te dice curva. Sí, es evidente que hay una curva, pero igual es la función. Entonces, y de ahí en los demás trabajos de campo, casi es integrado, como te digo, el preparador físico. Hay una buena onda para esto, una muy buena química. Entonces, casi las indicaciones que vamos tomando en el grupo están, pareciera que antes hemos conversado mucho más del trabajo, pero es simplemente que ya
hay buena química, hay un modelo con el cual todo el comando está de acuerdo, y entonces vamos ahí apuntalando. Generalmente es todos, con el profe estoy en un mismo grupo. Hay veces que él hace las veces de observación, que él es lo que él quiere, que él quiere observar mucho, que quiere estar para ir puntualmente a corregir algo, y yo soy el que estoy dentro haciendo las indicaciones del juego mismo, para que se cumplan las tareas que se les ha encomendado. Claro, está bien, muy bien. Muy claro lo que usted dijo. De hecho, que tiene que haber mucha comunicación, ¿no? Entre todos, entre la parte física, el Mucho. asistente, técnico, Nosotros tenemos mucha de hecho. comunicación porque primero, antes del entrenamiento, primero tenemos comunicación el fin de semana, para planificar, y ahí más o menos se van haciendo cosas. Luego, antes de los entrenamientos, nosotros llegamos con una anticipación clara para el entrenamiento. Entonces ahí vamos conversando. Entonces, ahí es donde apuntalan una u otra cosa, se les pasa un video a los jugadores también previo al entrenamiento, generalmente lo que depende si es del modelo de juego, si es del rival, si es de corrección de errores o algo. Entonces tenemos un área audiovisual de análisis de videos muy buena, la verdad. Son dos chicos que la rompen en esa área. Entonces te facilita mucho el trabajo. Entonces ya, una vez que conversas, una vez que pasa el video, que uno primero lo analiza, se les pasa a los chicos un video y ellos ya saben qué van a hacer. Y mientras estás en el trabajo, a veces te toca estar de motivador para que se hagan con dinámica los trabajos, y al profe le toca estar de observador, o al revés, pero generalmente el profe su trabajo el mío es sostenerlo en lo que por ahí vio y reforzarlo o no vio, y de él es la de un artesano, ¿no? O sea, de un artesano de pulir y dejar todo la pieza como él quiere que esté. Claro, está bien. Claro, es hacer lo que él no vio y ustedes lo ven, ¿no? Algo así, más que todo. Sí, que generalmente ¿Un poco? se coincide, ¿no? Que generalmente se coincide, pero Claro. hay detalles donde el profe no tiene ojos en la nuca, qué sé yo, estuvo caminando para allá Claro. y de repente yo vi un comportamiento atrás, profe, mire, tal cosa, pero es un constante diálogo que generalmente o con los minutos, hay que darle minutos a cuánto jugador, oye, pucha, no lo hemos llamado a este todavía, y va, Claro. detalles que a veces son sumamente importantes y a veces son detalles simples, pero básicamente mi tema es de asistir al profe, de que él se sienta con un soporte detrás, que está ahí, viendo en qué momento puede hacer una intervención, no solo técnica y táctica, desde que se cayó un cono, lo que sea que hay que hacer. O sea, si hay que ponerse el overall, olvídate, no hay problema, uno va y está atento a todas las cosas, pero sí, al tener un amplio staff de comando técnico, sí te permite reparar un poquito más en los detalles. Está bien, muy bien, muy bien. Muy bien, profesor. Costa, no Costa. Profesor Costa. Profe, Sí, sí, Jaime decía, Claro, continúo. sí, Continúo. perdón, Jaime, perdóname, Sí, profe, algo para agregar ahí justamente al tema de la distribución del trabajo, algo que nos comentaba, y quizás sería bueno que nos aclare porque sé que quizás los trabajos cada día varían dependiendo del trabajo, la función suya, que sin duda, como bien la mencionabas, de copiloto, quizás también en esos trabajos donde hay que enfrentamiento de dos equipos y el centrar los ojos a veces en el equipo titular, por decirlo así, en el equipo que queremos que corrija ciertos detalles, a veces quizás también la función del suya, o no sé, quizás si lo manejan así, es a veces fijarse del otro equipo, ¿no? De ver que actúe de la manera en que quizás va a actuar el rival, o no sé, quizás también lo manejan así, Sí, como te digo, generalmente es integrado, el profe da las indicaciones a ambos. Lo que hago yo por ejemplo, ahí en sesiones de entrenamiento durante la semana, que hay, el profe le gusta una manera de jugar y quieren el táctico estratégico apuntalar sobre algo. Entonces, quizás hay algún trabajo
que se le propone para poder apuntalar los minutos que él ya tuvo con esa idea, una idea específica sobre un acto puntual. Entonces se le presenta al profe, él dice sí, ok, esto va a ser no, o para el presidente. Entonces es una constante comunicación donde uno va, como te digo, haciendo esta labor de soporte, que es muy linda también en el aprendizaje. Y asistir es de mucho aprendizaje, en verdad. Es duro, hay que estar mucho más alerta, es lindo, en verdad, pero básicamente nosotros lo manejamos, ¿no? Que yo voy a ver al equipo titular, tú al equipo suplente. Eso pasa en los rivales. Cuando se va a analizar un rival, sí, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, había partidos en Bolivia, en un momento se empezó a jugar domingo, miércoles, domingo. Entonces, jugamos el miércoles y el domingo con otro. Entonces, el profe iba a ver un rival, el del miércoles, por ejemplo, inmediato, y yo ya miraba el del domingo. Y cosas así. Así sí nos repartíamos. Después de que el equipo haga de sparring y simule el sistema, por ejemplo, del equipo que se va a enfrentar, básicamente se les da la indicación simplemente a los dos equipos de lo que se quiere y por ahí ya se apuntala algo, pero no hay ninguna especificidad de que uno va con uno y uno va con otro. Excelente, bien, profe. Dale, Jaime. Sí, claro, ¿no? Comentando con lo que el profesor menciona, qué importante también es su función de usted, ¿no? Porque muchas veces, como se dice, dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Porque al entrenador principal también se le puede escapar algunos detalles, ya el asistente está precavido viendo esos para que no se pueda escapar nada, ¿no? ¿Profe? Así es, estar un poco alerta a lo que pueda ir sucediendo, que bueno, en este caso la experiencia del profe hace de verdad que la mayoría de detalles no se le pase nada. Él tiene una frase muy graciosa que dice: lo que no sé lo adivino a esta edad. Así que realmente pasa eso, pero ahí igual siempre hay que estar atentos a lo que pueda ir suscitándose. Sí, correcto, correcto. Y también ya basándonos en la experiencia que tienen ustedes trabajando en altura, ¿qué tanta diferencia hay tanto en la planificación, lo que usted cree conveniente, en trabajar en altura y en trabajar ahora que están ustedes en Cristaldo, ¿no? Bueno, en el modelo de juego, como te digo, la altura no varía, pero influye, mejor dicho, pero no tanto, en verdad, porque es una misma manera de principio de juego que le gusta al profe, que es básicamente la que nos ha dado resultados históricamente al Perú a lo largo del tiempo, de la manera que fuimos a mundiales y todo esto. Él cree mucho en ese modelo de juego y el comando técnico igualmente, ¿no? Estamos convencidos de que esa manera es la que nos lleva a tener resultados positivos. Lo que sí, de repente en la parte física hay una diferencia, porque desde que tú estás caminando en altura, ya me refiero al ciudadano a pie, no necesariamente el deportista de alto rendimiento, ya tú produces más glóbulos rojos, ya tu oxigenación es distinta, desde el solo hecho de vivir de 21 días para adelante en una ciudad de altura. Entonces, quizás apuntalas a otras cositas, pero ojo, todo va de la mano hay una carga genética visible en todos los futbolistas, entonces todo va de la mano de los test que se vayan haciendo y que vayan más o menos dando el resultado. Igual influye mucho si el campo es sintético o no, en qué condiciones está, algunas cosas que a veces hace que sea flexible todo el modelo y todo el entrenamiento. Pero quizás por ahí, como te digo, en la parte física hay cierta diferencia entre entrenar con un equipo del llano y entrenar con un equipo de altura. Tampoco no es tan visible, no es algo que cambie mucho, ¿no? Pero seguramente sí se da mucho más peso en tiempo
en el microciclo, en tiempo, a ciertas cosas que no se les daría en el llano, ¿no? No, correcto, pero también, digamos, el clima también podría ser un tema que puede jugarles en contra, digamos, ¿no? Porque suele pasar que en las alturas lluevan, digamos, por horas, ¿no? También puede dificultar su trabajo a ustedes. Sí, y eso más bien sí no podemos planificar. Eso es, Sí, eso o también. sea, a veces te guías por estas aplicaciones de celular, por estas cosas, pero no se sabe. Entonces no vas a decir, una indicación, salir a la zona técnica. Está lloviendo, muchachos, ya saben, ahora va un lateral nomás porque ya empezó a llover. Eso es, no sucede de esa manera, ¿no? Es un poco, este, al azar. Eso no se puede pronosticar. De todas maneras, sí hay detalles que influyen, como que a los futbolistas se les obliga a tener los zapatos de fútbol con taco de toperol. O estos que hay híbridos, que hay de goma y toperol, estos zapatos de fútbol, pero eso sí es obligatorio. El profe tiene una multa a los futbolistas, el que no tenga sus tacos de toperol, y no, es que yo no sé, a mí no me gusta, no me queda como, no, sino multado. Entonces, esos detalles sí, evidentemente influyen, y cuando empieza a llover, ¿sabes qué? Tus tacos de toperol y siga entrenando. Ah, Discúlpame, Jaime. Profe, una sí, no, consulta. Y con respecto a la altura, cuando es al revés, ustedes que han trabajado en binacional, cuando les toca venir acá a la costa o al llano, ¿cómo es la planificación? ¿O trabajan algo extra? ¿O cómo es? Y se incide un poco en la hidratación porque uno pierde líquido cuando baja el llano. Con la alimentación igual, la digestión en altura dura más que en el llano. Se hace trabajos de eh, adaptación al llano, que tiene que ver un poquito más con que el jugador se sienta más ligero, un poquito más de trabajos de coordinación y velocidad, para que su cuerpo se reconozca a sí mismo lo antes posible y ir previo al partido y poder estar óptimo. Pero igual hay un cambio entre estar en el llano y estar en altura. Definitivamente más cuesta subir que bajar, pero igual hay un cambio fisiológico en el organismo. sí, correcto, ¿no? Y también aprovechando aquí, profe, le siguen llegando los saludos de parte de sus exalumnos. Tenemos el saludo de Juan José Portilla, de Ahmed Lara, de Diego Sarabia, ¿no? Saludándole y felicitándole y deseándole muchos éxitos en su trayectoria, ¿no? No sé si Les... palabra por ello. ¿Cómo? No sé si tiene alguna palabra para sus exalumnos Sí, que me ¿no? están haciendo sonrojar, no, que les agradezco mucho, de verdad. Yo tuve con los alumnos que me he tenido la suerte de enseñarles, he tenido siempre una muy buena relación. Espero haberles dejado alguna enseñanza, que para eso iban ellos a la escuela, y que la pasamos muy bien mientras estuvimos ahí en esta relación alumnos-profesor. De verdad, yo estoy siempre en contacto con alguno de ellos, presto a poder colaborar en lo que se pueda, y me siento muy orgulloso de la mayoría porque en verdad están capacitándose y intentando hacer un trabajo con muchos principios y valores, que es parte del deporte. El que no tiene esto claro no puede dedicarse, bueno, a nada, pero menos al deporte. Así que un saludo grande a todos mis alumnos de CEFUL, a todos los mencionados. Ya seguramente ahí me van a empezar a hablar por interno también, así que ahí ya, nos vamos a comunicar cosas más personales seguramente, pero desde ya les dejo un saludo inmenso. Perfecto, perfecto, correcto, profe, sí, sin ninguna duda, Sinapsis Sport es para eso, ¿no? Para poder nosotros estar capacitándonos, seguir aprendiendo, quizás de algunas cosas que nos puedan pasar, o que vamos a aprender, o que vamos a conocer, ¿no? Bien, bueno, comentarle a la gente que puedan compartir esta transmisión, este conversatorio con
excelente profesional como es el profesor Claudio. Bueno, continuamos con el conversatorio. Vamos, Rodrigo. Sí, Muy bien. bueno, sí, gracias Jaime. Sí, profe, otro tema que queríamos tocar es el tema de cómo abordan ustedes el videoanálisis. Creo que ya no hay club que no lo realice, sin duda que seguro ustedes por ahí nos mencionó algunos chispazos de que realizan el tema del videoanálisis y bueno, creo que bueno, la mayoría de profesionales sabe que el analista en sí, bueno, analiza todo y luego seguro que les pasa los informes al final de cada semana, de cada partido, pero directamente ustedes como comando técnico son seguro que sí analizar al rival y al equipo mismo, pero en el aspecto de pedir al analista quizás situaciones exactas, la táctica fija del rival, o eso depende, o las situaciones de ataque, las situaciones en defensa, esos son de globalizar mucho ese aspecto, o son de pedir cosas puntuales. ¿Cómo manejan ese aspecto, profe? Ambas, creo que ahora no hay un secreto, como tú dices, con respecto al videoanálisis. O sea, definitivamente se le pide un análisis del rival, se les pide primero el partido completo, o los partidos similares a los que nos toca a nosotros. Por ejemplo, en Binacional, a mí me tocaba hacer ese trabajo y básicamente eran los partidos que simulen a lo que íbamos a jugar. No es lo mismo, por ejemplo, un rival del llano de acá de Lima, cuando va de visita a Trujillo, que no es altura, que vaya de visita a una ciudad como Huancayo, por ejemplo, que sí es altura, y de repente fueron 3 fechas antes. Entonces, más se incidía en el tema de un equipo de altura que iba a ser similar su performance seguramente a cuando iban para Juliaca. Y así, ¿no? Ese es, digamos, solo lo único que podría, digamos, como un detalle especial, que se analice si lo que más se acerque o la alineación que más se podría acercar al rival que se va a enfrentar. Después es lo que se salta a la vista, ¿no? Táctica, acciones a balón parado, por ahí ataques frecuentes del equipo rival, corrección de errores del equipo propio. Ahí hacemos también igual una planificación sobre los videoanálisis, qué día toca qué cosa, y siempre con la flexibilidad que amerita, y el día previo al partido se les pasa una charla sobre el rival, donde ya se incide, es un poco más detallosa que lo que se vio en la semana, que todo lo que se les alcanzó en la semana, y se trata de ser acucioso en cosas que pueden permitir, que por ahí se evalúa, que pueden hacer que nosotros podamos sacar cierta ventaja o cierto cuidado, según sea el caso. Excelente, profe. Y eso también se aborda quizás de manera individual, quizás a los mismos jugadores, saber a quién se van a enfrentar, los laterales, los centrales, no sé, el análisis a sus propios rivales, o es algo que le pide el Se mismo jugador. amerita. No, no, eso lo manejamos nosotros, y se amerita el caso de ir por líneas o de ir personalizado o no, como suele ser solamente grupal. Ahí se, se, ahí se analiza en el momento, se les pide en el momento, y se resuelve y se les dice si es que por ahí hay algún tema individual. Generalmente sí, la corrección de errores de algunas cosas puntuales sí es individual. Pero generalmente como funcionamiento del equipo rival es generalmente grupal, y a veces por líneas, ¿no? Excelente. Bien, profe. Profe Acosta. Sí, profe, habló dentro de los pilares que trabajan o que acostumbran a trabajar dentro de la parte físico, técnico, táctica, también habló de la parte psicológica. Habló que también es mucho de hablar con los jugadores dentro del camerín. Y los equipos que están dirigiendo pues son protagonistas y muchas veces están bajo presión, ya sea del equipo visitante o como la localía. Y cuando a veces el partido es favorable, cuando estás ganando,
generalmente no encuentras el error así hayas ganado, porque pasa más por celebrar, por la alegría de los 3 puntos, pero en una adversidad, dado el caso, bueno, en el entretiempo, ¿cómo es que manejamos una situación cuando vemos que el resultado no está ayudando y necesitamos con ellos revertir el resultado porque la presión del público nos hace a que salgamos adelante? ¿Cuál es el trabajo en este caso del comando técnico y principalmente del asistente? Bueno, para eso en general, Roberto es crack, olvídate. Roberto, tú lo tienes acá y mañana vas a querer jugar fútbol. Es especialista en tocar el alma del jugador, en verdad, y en el entretiempo hay que verlo para decir, el profe tiene mucho manejo, el tema de seguramente haber jugado, y tiene muy buen manejo, en verdad. Entonces, ahí nosotros generalmente, yo creo que no estamos llevando una estadística, pero yo creo que nuestra estadística de los segundos tiempos debe ser bastante óptima, en verdad, para revertir cosas. Y eso lo va pidiendo, es también un poco de instintivo, ¿no? Por eso de repente todos queremos ser Bielsa, pero no todos podemos ser Bielsa. Porque también hay un poco del talento personal de cada quien. Por eso decía que cuando tocaba el punto de que en mi experiencia es muy rico porque sin perder la esencia vas aprendiendo cosas, vas viendo cosas, vas discriminando cosas, con qué cosas te queda, con qué cosas no, qué cosas puedes asimilar, qué cosas cambiarías o qué cosas no. Y bueno, también dije que yo había tenido mucha suerte, entonces estar con Roberto, en verdad es un aprendizaje diario y además es muy rico por este detalle, por ejemplo, que tú has tocado, el tema del entretiempo, que es muy sutil, es un momento muy puntual. Tienes 15 minutos para recuperar, para refrescar y para replantear. Entonces son 15 minutos, a cosas que a veces toda la semana no te da abasto. Entonces, es de verdad muy bueno el profe en esto. En mi caso, nosotros tenemos un método, digamos, que es que conversamos en el trayecto de la banca de suplentes al camerín, nos vamos caminando conversando. Para esto vas tomando anotaciones y vas planteando cosas. Ese trayecto es de pelea con el profe, y vamos abriendo, o sea, pelea en el sentido del buen decir, de hay cosas se va conversando, que se va conversando de lo que vio uno, de lo que vio el otro. Llegamos al camerín y mientras los jugadores están tomando un poco de aire y se están rehidratando, seguimos este pequeño análisis y de ahí ya es totalmente parte del profe, que sale y que como te digo, con el talento que tiene para esas cosas, debemos tener una estadística buenísima de segundos tiempos, creo yo. Y por ahí algún caso puntual de algo por ejemplo, en este caso, la pelota parada, el que define algunas cosas de la pelota parada, la responsabilidad me la da el profe a mí. Entonces, alguna cosita que he visto de un cambio de marca o algo así, ahí también, ¿no? Ahí en el entretiempo les aviso y ahí sí de repente de forma individual o junto a dos, o ahí se les va alguna indicación puntual con respecto a este tema, por ejemplo, que me dice, o a algo muy, muy, muy puntual que uno está viendo. Si hay un jugador, por ejemplo, que ves que no está, que puede esforzarse más, ahí se acerca y es un código del fútbol. No le voy a decir al profe, oye, está, no, porque de repente el profe también lo vio y a partir de las pulsaciones altas uno le dice algo y más lo perjudica a todos, al profe, al jugador, a todos. Entonces se acerca con el jugador y, oye, ¿sabes qué? De verdad, de afuera se te está viendo que tranquilamente puedes rendir más, pero sin problema. Entonces, a ver si lo haces, porque si no, hay una boleta de cambio que tiene 3 veces tu nombre, ¿no? Entonces, ahí por ahí alguna cosita, pero generalmente es
es un espacio donde el profe lo sabe manejar bastante bien. Sí, porque, bueno, tienes los 15 minutos y hay la esperanza, hay el positivismo de poder revertir el resultado y los jugadores entran con esa mira. Pero dado a que el resultado no se haya podido dar, ya hablando del post partido, porque generalmente cuando tú terminas en victoria, la semana de entrenamiento para ti pues es muy buena, hablando en términos anímicos, en términos psicológicos, pero ya cuando el resultado ha sido desfavorable, ¿cuál ya es el trabajo ahí también del comando técnico para poder revertir, cambiar la página y seguir para adelante? Yo creo que eso depende mucho de cómo se vaya llevando el grupo. Si tú te das cuenta, el profe no es muy expresivo. Es muy difícil que el profe grite un gol. Muy difícil. El gol, y parece que lo han hecho en contra. El profe está tranquilo, él tiene incluso fama de eso. Generalmente las cámaras voltean siempre a filmar al arquero y al entrenador cuando se hace un gol, y lo ves al profe que sigue con las manos cruzadas. Entonces, ahí te das cuenta del equilibrio emocional del cual goza y el cual todos estamos casi en esa línea, algunos, o sea, en el sentido de que si ganas no eres el mejor y si pierdes no eres el peor, ¿no? Entonces, en la semana eso también ayuda mucho porque no hay mucho exceso en el tema emocional, en el tema de que te fue bien y está bueno. Ahora sí, ¿cuánto vamos a golear al siguiente, ¿no? Un martes, que el lunes descansa y el martes, bueno, nos toca, ¿cuánto le metemos? ¿8 muchachos? ¿O una docenita? Pues eso no pasa, hay un respeto absoluto por el rival que viene y que es más, el triunfo te condena un poco más que el fracaso. El triunfo te condena a seguir ganando. Por ejemplo, ahora nosotros somos el comando técnico campeón vigente y uno aspira siempre a mejorar. ¿Qué queda? Ya no hay otro trofeo más allá de eso. Entonces tienes que te obligas tú mismo a campeonar y eso te genera estrés. Eso no es que dices, bueno, ya demostré. O sea, el profe tranquilamente se podría echar a la cama y decir, bueno, a ver, de los últimos años, ¿quién es el técnico más exitoso? Y cómo nos está yendo y todo, pero eso te genera una carga de estrés. Entonces, no es ni tan lindo cuando ganas, y él tiene la frase esta, que en el triunfo se pone más acucioso que en la derrota, con el análisis. Y igual en la derrota, también en el tema... en la sobriedad que se lleva en la semana, se les trata de hacer entender que es parte de la vida y que un partido no te define un campeonato y que por mucho que venga todo cuesta arriba y que el rival siguiente sea incluso más duro que el que ya pasaste y no te fue bien, no pasa nada. Es una oportunidad linda que te da la vida para poder nuevamente enfrentar con, con el rival de turno y poder hacer prevalecer tus capacidades. Entonces, de verdad, creo que ayuda mucho el tema de que el profe, la ecuanimidad que se lleva con el grupo. Tú no vas a ver un camerín bueno, ahora de Cristal, en un triunfo, gritando, saltando, como que si hubiese ganado un campeonato. No pasa eso. Lo mismo fue, te doy por ejemplo algo pequeño para que veas cómo se revierten cosas, cómo es el manejo de esto para revertir cosas con algo tangible. Juan Pablo Vergara el año pasado fallece días antes de la final y fue un golpe duro y entonces la ecuanimidad que se muestra en el triunfo también en esos casos se mostró. Yo estoy seguro de que si por ahí en un triunfo que estábamos a punto de ganar el clausura y un montón de cosas más, uno se va desmedidamente, quizás también ese efecto sea contrario cuando pasan cosas duras como la que nos tocó vivir. Y, sin embargo, Juan Pablo fue parte importante del campeonato porque dio una fuerza extra, creo yo, a sus compañeros y a todos para poder campeonar. Entonces creo que como a mí me queda como enseñanza
y como consejo a quienes, por tu pregunta, Arquímedes, es que la ecuanimidad te juega más a favor que en contra en el fútbol. Claro, qué importante es que los jugadores estén alineados con el comando técnico para que manejen de una forma madura, digamos, ¿no? Porque a veces el resultado son juego de emociones, porque el mismo fútbol está ganando y uno está alegre y te empatan y como comienza a bajar la emoción y haces el gol y te hacen el gol en contra y ya estás perdiendo. Entonces yo creo que es importante que estén compenetrados todos, que a base de resultados un partido no te dice nada, porque viene el otro, y la jornada es larga en nuestro torneo. Y Sí, justamente, psicológicamente hay que estar preparado. sí, justamente esto se trata un poquito de la experiencia, ¿no? De poder, mediante contextos, hacer ciertas vivencias donde el futbolista comprenda que, que, que se llene de experiencias quizás lo más pronto posible, antes de lo que de repente el juego le pueda mostrar. Y el profesionalismo se trata básicamente también de este manejo de emociones, que si la fuerza anímica, la resiliencia y todo lo que puedas poner de manifiesto en una eh, fortaleza mental cuando te toque afrontar diferentes situaciones. Claro, claro, nos queda clarísimo, profesor. Rodrigo. Sí, sí, profe, yendo un poco de la pregunta de mi colega Arquímedes, el post partido, ¿no? Algo que aparece mucho que es la fatiga cognitiva. Que muchos dicen que hay que entrenar al día siguiente, con de repente entrenando aspectos lúdicos, otros le dan un descanso total al futbolista. Ahora, la fatiga cognitiva aparece un poco antes del partido, ¿no? Por la presión, por el estrés. Quisiera saber cómo lo manejan un poco, o cómo lo manejan, mejor dicho, porque no es lo mismo, a ver, que estás en Cristal y que estás obligado a ganar, y de repente la fatiga cognitiva que aparece en los jugadores de Binacional, que al principio de año no apostaba mucho por ellos, y se encuentran a pocas fechas de llegar a la final y hacer historia por ahí, ¿no? Claro. Bueno, en el caso del comando técnico nuestro, es que siempre va a haber esta presión por ganar, estés en Cristal o estés en Binacional. Es inherente, es competitivo, es inherente a todos nosotros. Yo, para jugar, soy muy picón, en verdad. Si nosotros ahorita organizamos, bueno, por pandemia no se puede el tema, pero si habilitan nuevamente para jugar fulbito y nos citamos para jugar un fulbito, les recomiendo que vayan con canilleras todos. Te lo digo desde ya, olvídate. Y muy picón, igual en el caso de todo el comando, o sea, tienen una mentalidad que es siempre de mucha presión, porque la presión desde el primer día el profe se las empieza a poner en el tema del profesionalismo y en el tema de los objetivos trazados y te explica el por qué si puedes lograr esos objetivos, porque si no te está vendiendo humo, ¿no? Si él no te trata de convencer de cosas que no vas a poder hacer. Y para poder realizarlas, si te marca la hoja de ruta, cómo la vas a poder realizar, entonces ahí hay ahí una presión sobre profesionalizarse y sobre lo que vas a poder realizar. Entonces, yo en verdad la misma presión acá en Cristal la he sentido en Binacional, no hay mucho cambio. Quizás para el entorno, evidentemente, en Cristal sí tienes, es un club que está frecuentemente acostumbrado a pelear campeonatos, si es que no es campeonar. Entonces, si pierdes un partido o dos, ya empiezan un poco a tener una preocupación más grande porque sienten que ese objetivo se te va. Pero yo siento que el comando técnico compromete al jugador desde el día de la presentación del comando. Yo estoy seguro que por la cabeza de todos los jugadores de Cristal está el campeonar, pero no solo que quiero campeonar y son la 1 de la mañana y sigo despierto y conversando de que quiero campeonar. Yo estoy seguro que quiero campeonar y están diciendo, bueno, la cena son las 8 y todavía no ceno. ¿Cómo hago para cenar? Porque ya es que tengo que descansar
porque hay una hoja de ruta, como te digo, marcada para campeonar. Entonces, yo siento que quizás la juventud de algunos es lo que se trata de profesionalizar lo más antes posible, en el sentido, como vuelvo y repito, de estas experiencias, ¿no? Después no tengo la menor duda que todos están, se sienten respaldados para poder realizar este objetivo, realizados en el tema del comando, porque nadie le va a decir que si no jugó un partido bien ya no sirve para el fútbol. Y siempre y cuando haya hecho las cosas como las tiene que hacer un futbolista profesional. Entonces, de verdad que en ese sentido la presión nosotros la imponemos el primer día y creo que ellos conviven con esta presión entrenamiento a entrenamiento. Ya, interesante, profe. ¿Y el post partido, cómo lo llevan? ¿Dar un día de El descanso? post partido ellos tienen más o menos un aproximado de 36 horas para poder de esta descarga cognitiva, digamos, porque ellos después del partido tienen su día libre, en el cual en las nuevas metodologías se les llama ¿no? Desestrés cognitivo. Y al día siguiente nosotros usamos el método sistémico, que es básicamente la sumatoria o la adaptación de todos los sistemas, sea el integrado, sea la periodización táctica, el método estructurado y todo, según cómo vamos manejando. En ese sentido, sí nosotros tomamos un poco del modelo tradicional, que es un día de descanso, y al día siguiente ya empiezas tu rutina de entrenamiento sin mucho trabajo lúdico ni nada, y es parte justamente de lo que te hablaba, de la presión que tienes Claro. que sentir, o sea, tienes que aprovechar tu día libre como tienes que aprovecharlo, como un deportista debería aprovecharlo, porque cada día libre no es, me voy a tomar mis chelas y No, voy, claro. ¿no? Eso Y no es día libre. El día libre es para aprovechar estar con la familia, para hacer compras que no pudiste hacer, para hacer algunos detalles que no, y básicamente compartir y pasar el tiempo con la familia, que también, así como el fútbol te da muchos momentos, muchas horas, quizás que otro trabajo también te las quita. Justamente al empezar la entrevista, Arquímedes me agradecía por el tiempo de domingo que, que estábamos conversando en un día que generalmente es de descanso, pero yo tengo un trabajo muy particular. Bueno, nosotros tenemos un trabajo muy particular, que generalmente los fines de semana son los días más full. En la semana quizás tienes un poquito más de tiempo, pero sábados y domingo olvídate. O estás de viaje, o estás en concentración, o estás en partido, o estás, en el caso de los entrenadores de divisiones menores, a veces tienen que ir de un campo a otro y su domingo les termina bastante copado. claro, claro, interesante, profe. Ahora hay unas preguntas del público, creo Jaime ahí las va a leer. Gracias Sí, sí, profe. por la respuesta. Sí, profe, aprovechando su gentileza, tenemos una pregunta del público, en este caso de su exalumno Ahmed. Ahmed Lara dice, saludos de su exalumno, pregunta para recordar, ¿por qué es innecesario correr en la playa o subir un cerro en la pretemporada? Ahmed, ¿cómo estás? Qué gusto en saludarte, en saber a ti. ¿Es necesario correr en la playa y en pretemporada? Se acá en el tiempo mi viejo, Innecesario, Ahmed. innecesario. Ah, es Innecesario. innecesario. Ah, yo pensé en necesario. Es innecesario. Mira, yo creo mucho, como digo, en la adaptabilidad y en la flexibilidad. Si subir un cerro 14 veces al día te va a hacer campeonar, yo le meto lampa al cerro y lo hago crecer un poquito más para asegurar el campeonato antes. Yo no creo en verdad que haya un modelo a seguir, por ejemplo, mi papá pertenece a una generación de metodología tradicional, donde el lunes era tu descanso, el martes palo, hasta por gusto, te hacían correr kilómetros de kilómetros de kilómetros, olvídate, qué bestia para correr, y el miércoles un poquito de pelota, y el jueves recién partido de práctica, el viernes entonces tus músculos estaban agarrotados, duros. Yo hubiese querido jugar la mitad de lo que ha jugado mi papá, tremendo jugador, olvídate, yo no he sacado ni una uña de él, y entonces, ¿para qué? Si así jugó como jugó, ¿para qué le quita? Ahora, también en esta adaptabilidad y flexibilidad, creo que si A y B te funcionan y C te va a perfeccionar, también agrégale C a tu metodología, a tu trabajo. No, pero
La explicación, por ejemplo, es que los pisos duros, de esto que me dicen, ¿no? De subir cerros y correr en plataformas duras, hace que tus tendones y tus ligamentos se vean expuestos a una lesión, porque las plataformas de contacto del pie, que son muy duras, hacen que probablemente puedas generar algún tipo de lesión o predisponer al cuerpo a algún tipo de lesión. Y en ese sentido, si es algo científico, no es recomendable. Después, las fibras rápidas se activan. Evidentemente las activas cuando haces trabajos en la mayor velocidad posible. Hay una frase muy de fútbol que es trote lento, carrera lenta, dicen los antiguos. Entonces, los estímulos de las fibras rápidas se activan cuando tú haces trabajos en mucha velocidad. Entonces, la arena te ralentiza, pero a su vez también, evidentemente, al tener una contraposición, te puede dar, te puede muscular mientras haces un trabajo. Entonces, yo no lo desecharía, en verdad. A mí, si me preguntan a mí personalmente, prefiero usar otras plataformas y no salir mucho del contacto con la pelota y hacer en espacios contextualizados lo más cercano a lo que puede hacer la competencia, pero no lo desecharía, no podría decir que está mal o está bien. Como te digo, si subiendo gradas van a campeonar, yo mando a construir 3 pisos más para así lograr el objetivo. Después, las nuevas metodologías, evidentemente, dicen que mientras más contextualizados estén, tus estímulos van a estar más, van a aflorar mucho más rápido para poder tener el aprendizaje del fútbol que uno requiere. Pero yo no lo descartaría del todo, en verdad. Perfecto, profe, me quedó muy claro. Así que todo el público que nos está siguiendo, nos está viendo, puedan estar apuntando, ¿no? Puedan estar apuntando y puedan seguir estos consejos que usted nos está mencionando para poder aplicarlos con nuestros alumnos o quizás los equipos que puedan manejar, ¿no? También saludar a todo el público que nos está siguiendo en sus casas, que nos está siguiendo en la red también, para que esté atento a los conversatorios. Saludar también al profesor Jorge Guerrero, que me ayudó a contactar con el profesor. Y bueno, nada, ¿no? De dar para la profesora Costa, ¿algo que decir, profe? Sí, gracias Jaime. Profesor, hablando ya en términos personales y profesionales, coméntenos usted cuál es su mayor anhelo en este hermoso deporte que es el fútbol. Estoy disfrutando mucho, en verdad estoy disfrutando mucho. Uno de mis perspectivas de vida es disfrutar los momentos que la vida nos regala. Evidentemente tengo aspiraciones de poder, por más por una vocación, tener en algún momento la oportunidad seguramente de dirigir, pero no es un objetivo, es más un anhelo realmente, no es un objetivo que si no resulta, he fracasado en el intento. Pero creo que es por un proceso natural que viene del ser humano, pero hoy por hoy ni siquiera me hago una proyección en años o en tiempo de cuánto podría ser. Evidentemente va a depender mucho de las oportunidades que se vayan presentando en el camino. Si no se presentan, no pasa nada y uno sigue en la lucha de poder conseguirlas, pero y si sí, bienvenido sea. Pero ahorita estoy de verdad en un disfrutar del puesto que tengo, del nuevo puesto que tengo de asistente, donde se aprende muchísimo. Es un lugar privilegiado para aprender. Estás en campo, estás cerca y encima la responsabilidad no recae absolutamente en ti. Entonces estas pruebas de ensayo-error que puede hacer uno, finalmente las haces desde un espacio mucho más sosegado y tranquilo que te permite tener un aprendizaje mejor. Así que estoy muy bien, de verdad, estoy disfrutando mi momento. Bueno, profesor, el agradecimiento a nombre de Synapsis Sports y, bueno, el deseo de todo corazón que pueda cumplir su anhelo y esperemos que sea muy pronto porque su buen trabajo lo está reflejando. Así que va el agradecimiento a nombre de Synapsis Sports también para
para usted y en el ámbito personal, profesional, familiar, ¿no? Siempre deseamos el mejor de los éxitos, porque hoy hemos pasado bonito, una noche muy de compartir conocimientos y experiencias, y usted ha sido una de las grandes personas que también nos ha dicho, ya, ahí estamos y compartimos. Y eso nos agrada en beneficio del crecimiento del profesional peruano. Gracias a ti, Arquímedes, por las palabras. De verdad, las palabras de elogio, espero merecerlas. De verdad te agradezco bastante y con gusto. Ha sido una charla linda. A mí me encanta hablar de fútbol, así que no ha sido ningún sacrificio. Todo muy bien, muy fluido. Así que también agradezco a ustedes el interés, la invitación, evidentemente, y el interés en el deporte y en poder poner su granito de arena en el fútbol. Así que eso también lo valoro mucho. Gracias. Gracias, profesor. Carlos. Sí, agradecer con usted, con su Bustamante, por su tiempo. Yo le he pasado muy bien con usted tiene mucha experiencia en el fútbol, muy bien los conocimientos que usted tiene, me pareció genial la charla. Espero también que le haya gustado también al público que estuvo en sus casas, ¿no? Y nada, profesor, espero que le vaya bien en etapa de cristal, que campeones y que le vaya bien en toda su vida, ¿no? En el fútbol. Así que todo, profesor, muchas gracias por estar con nosotros y espero que sean muchas más, supuestamente. Gracias, Carlos. Encantado. Y esto que no has visto videos míos jugando, si no, olvídate. Gracias, Carlos. Te agradezco las palabras, en verdad, los Sí, gratos deseos. También, sí. ¿Cómo me decías? Sí, profesor. ¿Cómo me decías? No te copié. No, que no, le decía que yo también he jugado en Melgar un tiempo también. Le decía eso nomás. Sí. Mira, puro crack, jugaba ya, tienes que ser bueno entonces. Sí, yo. ¿Qué año? Sí, estuve un tiempo Mira, Rodrigo ahí te en lanzó el en 2012, 2013. En el ya, 2012, ya, 2013 ya. estuve. Cuando estuvo Zamora, Está el bien. argentino Zamora. Zamora. Claro. Claro, cuando estuvo Zamora con él estuve yo en esa etapa de fútbol. Mira, qué bueno, cómo es el fútbol, de verdad nos junta tan rápido con experiencias que vividas en un mismo lugar. Así que qué bueno, Carlos. Así que conoces Arequipa ya. Hay dos maneras Claro, sí. hay dos maneras de ir al cielo, o te portas bien o vas a Arequipa. Sí. Así que Arequipa linda, sí, Arequipa es muy linda provincia. Linda ciudad. lindo, Arequipa es lindo. Bueno, así que te agradezco los buenos deseos. Esperemos que así sea. Esperemos Sí, que a nosotros nos vaya muy bien, porque esto va a traer seguramente cola, porque es un comando técnico peruano en su mayoría, y con un argentino de corazón peruano que tiene 2 hijos en el Perú y que es de esta gente que viene a dejar huella y que hace crecer a los propios peruanos. Entonces, por una serie de circunstancias, espero que de verdad nos vaya muy bien. listo, profesor, gracias. ¿Alguien más? ¿Tiene unas palabras? Sí, efectivamente, agradecerle por su tiempo, ¿no? Agradecerle por haber aceptado estar con nosotros esta noche, desear los mejores de los éxitos al comando técnico y al Club Sporting Cristal, ¿no? Para que pueda surgir y crecer en este torneo, ¿no? Y pueda salir adelante. Sus hinchas también lo aclaman, ¿no? Así que, nada, muchas gracias, profe. Dale, Jaime, muchas gracias a ti también. Les agradezco, te agradezco por estar ahí de moderador, de hacerme llegar los saludos. De verdad, para mí, como te digo, a veces mi cara seria no deja que muestre ciertas emociones, pero en verdad soy bastante sensible ante algunas cosas de la vida y los saludos me hacen emocionar, de verdad. Tanta gente que envía por ahí, que se toma un tiempo para mandar saludos, y eso es muy grato. Te agradezco también por tu tiempo y por esta entrevista. Y, profe, sí, también quería agradecerle por la sencillez, ¿no? De aceptar la invitación. De verdad espero que este proceso le sirva para aprender bastante y que cuando le llegue su oportunidad pueda aprovechar todo lo que está aprendiendo y
y hacerlo de la mejor manera, ¿no? Que no estoy seguro, que estoy seguro de que va a llegar en algún momento. Gracias, gracias, gracias Rodrigo. Esperemos que paso a paso todas las cosas vayan viniéndose. Lo que más añoro en verdad es merecerme las cosas. Si es que no me merezco algo, que no me venga. Y si me lo merezco, pues bienvenido sea. Solo de verdad estar a la talla de lo que a uno le venga y poder y merecerse las cosas que a uno le van tocando. Es uno de mis anhelos. Te agradezco bastante. Ahí ya sin querer dijiste que Zamora no sabe entrenar porque lo tuvo a Carlos, lo No, lanzaste no. No, en Zamora, buen cancha. técnico, Carlitos buen es técnico, profe. único, Así ¿ah? Vaya que donde vaya, no va a encontrar nadie como él. Nadie, nadie. buen técnico, Zamora, buen técnico, profe. sí, seguro, todos los técnicos que han Buen técnico, pasado Zamora, profe. por la profesional, no creo que haya coincidencias. Y seguramente alguno tiene más simpatía por uno que por otro, pero nadie, estas cosas que seguramente es buen técnico. Igual, Rodrigo, te agradezco las palabras y los deseos, de verdad. Muchas gracias también a ti. Bien, profe Claudio, de verdad que ha sido un gusto. Yo, bueno, no tengo más que simplemente decirle y extender el aprecio de todo el equipo de Synapsis Sports, agradecerle por aceptar la invitación, por el tiempo que se está dando de compartir sus conocimientos y bueno, desearle siempre lo mejor en la parte profesional, en la parte familiar también, y esperemos que este camino que usted lleva actualmente siga en crecimiento y bueno, siempre los buenos deseos de parte del equipo, todos los que conformamos Synapsis Sport, y quizás algunas palabras para finalizar el conversatorio, profe. Muchas gracias, Jair, por tus palabras. En verdad, esos buenos deseos familiares los voy a necesitar hoy día más que nunca, que mi esposa seguro ahora me va a decir que por qué le quité su domingo. No, mentira, te agradezco realmente las palabras y los deseos, al igual que todos, a Synapsis, le agradezco también al grupo que han creado para este tipo de cosas, porque creo que nos ayuda a crecer a todos. Les aseguro que en esta entrevista el que más ha aprendido he sido yo, porque uno va siempre tomando algunas cosas, hasta con unas conjeturas, se va cuestionando uno mismo cosas para poder resolverlas. Así que para mí todas estas cosas con gente de fútbol son de permanente aprendizaje. El saludo a todos los que han estado conectados, a los que seguramente, si es que queda grabado esto en redes sociales, van a poder verlo más adelante. Invitarlos a que el camino es la capacitación, a que puedan perseguir sus sueños, a que en la medida que tomen buenas decisiones probablemente y luchen por ello se van a ir cumpliendo. Y yo estoy presto a ustedes a cualquier momento, poder compartir nuevamente cualquier inquietud, cualquier cosa, y seguro los comentarios van a estar, ustedes van a ver los comentarios y seguramente si es que se da la oportunidad de volver a conversar, estoy a la orden. Decirles, felicitarlos nuevamente, decirles que me he sentido bastante cómodo con esto. Felicitarlos por la labor que están haciendo mediante estas entrevistas con los demás, porque yo sé cuál es su deseo, que es ser un ente multiplicador de lo que quizás ustedes han tenido el valor, del coraje de formar esto de Synapsis y poder juntar información al respecto para poder brindarle a los demás. Así que a eso hemos venido al mundo, en verdad. Así que eso es muy valorable. Les agradezco, espero que haya podido estar a la altura de las expectativas que tenían ustedes y la gente que se ha conectado. Yo estoy encantado de la vida y seguramente nos vamos a volver a comunicar pronto. Les dejo un fuerte abrazo. Qué amable, profe, muchísimas Igual, gracias. muchas Muchísimas gracias. gracias, de verdad que de eso se trata en realidad, de buscar esa información que, que encienda ese interés en los profesionales o los futuros profesionales para seguir capacitándose. Así que muchísimas gracias por el tiempo, profe, y le pedimos que nos acompañe para cerrar la transmisión. Un saludo para los seguidores, para la gente que nos estuvo acompañando. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches. Noche. Chao, chao. Cuídense.